FPV-шна двіжуха — це не тільки літати бомбіть. І там просто міні-ядерний вибух. Тос із Маріка було видно, як щось трава лягла бомбіть. En una guerra que pareciera nunca acabar, el pueblo ucraniano ha sido sometido a matanzas, destrozos, violaciones y torturas por parte de Rusia. En esta batalla, la valentía y la inteligencia de los pilotos de drones es una de las herramientas de defensa más potentes para hacerle frente al gigante enemigo. En este nuevo video de Mundo de Armas, te contaremos las historias y hazañas de Zero, Valery y Darwin. Tres impresionantes pilotos que se esfuerzan al máximo para mantener a su país seguro, operando bestias tecnológicas que pueden explotar tanques y bases enemigas sin piedad. Ponte tu chaleco antibalas, porque cuando estos soldados sobrevuelan por el aire, nadie sale ileso. Zero. Uno de los mejores operadores de drones FPV, siglas que significan vista en primera persona, lleva el nombre clave de Zero. Este hombre jamás había creído tener aptitudes para servir en el ejército. La idea nunca había pasado por su cabeza. Eso fue hasta que un día fortuito tomó el control remoto de un dron y desde entonces todo cambió. Hoy por hoy es el operador más eficaz de la compañía de vehículos aéreos no tripulados de ataque de la 12ª Brigada Azov. Su primer contacto con un dron se sintió absolutamente natural para él, debido a su experiencia previa en programación y desarrollo integrado. Había cursado estudios universitarios en el Instituto Politécnico KPI, más precisamente en el Departamento de Diseño de Aparatos Electrónicos Computacionales. Todos los componentes de estas armas de ataque eran familiares para Zero, quien se había formado para utilizarlas cuando ni siquiera era imaginable tener que usar estas herramientas para defender a su patria. Pero cuando en 2022 el ataque contra Ucrania inició, se sintió comprometido con su tierra y quiso poner sus conocimientos al servicio de la milicia de su país. Su formación era imponente, y los rangos altos del ejército no dudaron en aceptar su solicitud de ingreso, poniéndolo a trabajar de inmediato con otros operadores de drones. Pronto, este hombre de aspecto calmo fue capaz de las más rudas hazañas. У нас були моменти, коли ми за 20 хвилин зупинили штурм, чисто дронами. Тобто, що нас там вночі підіймають по тривогі, умовно там кажуть, типу декілька одиниць техніки з десантом рухаються на наші передові позиції. І ми підіймаємо одразу дрон, мінус одна техніка, скидами добили піхоту, десант, який скинувся звідти. Там навіть дуже смішно скиди і тяжкі скиди, і, умовно кажучи, за 20 хвилин реально ми розібрали штурм. Ante las dificultades de la guerra, Zero pronto se dio cuenta de que no solo la fuerza del fuego era lo importante. Ante la supremacía armamentística de Rusia, Ucrania debía contestar con inteligencia. Poco a poco, fue aprendiendo a reconocer los trucos de los soldados enemigos que buscan cobijarse de los brutales ataques de los drones. Ante el ojo entrenado de Zero, son muy pocos los soldados que pueden escapar de sus tiros certeros, sumando bajas rivales como si fuesen las innumerables cuentas de un rosario de guerra. Тільки в позах ми не бачили трупи, і зазвичай це пози, в яких тобі крайне незручно. Тобто ж там якось, неестественно, рука відкинута чи ще. А тут, чувак просто ліг, як калачиком скрутився. Воно видно, що чувак, знаєш, от він ще ручку, він поклав під ручку, під голову ручку, щоб йому зручно було. І ось цей момент я ніколи не подумав, бо що тут я дивлюсь і я побачив його зрачки. Тобто, що він подивився і він побачив дрон. Тобто, що це його спалило. Цей момент, коли ми побачили, і у нього такий якийсь пух з'явився. Тобто, що якби він просто не рухався, мабуть, би ми просто полетіли, тому що там... Las mortíferas habilidades de Zero no pararon de crecer y pronto se encontró apoyando a las líneas terrestres en la baja de soldados aislados, combatiendo con poderosas máquinas rusas, tales como tanques de inmenso tamaño y protección. Este joven que jamás había soñado con hacer una carrera militar,
pronto se vio enfrentándose contra un enemigo brutal que ni en sus mayores pesadillas hubiera imaginado tener que detener: un TOS-1. Esta bestia metálica era un arma soviética cuyo nombre significa nada más ni nada menos que sistema de lanzallamas pesado, y cuenta con un afuste para 30 cohetes de bombas de vacío. Aquel día más temprano, un incendio había tenido lugar a pocos kilómetros de donde estaban Zero y su brigada. Por la noche, los superiores fueron alertados sobre una señal térmica que se movía en su dirección, y en un principio se lo adjudicaron a los restos del fuego. Solo por si acaso, mandaron a despegar algunos drones para sobrevolar la zona. Zero voló con tranquilidad, pensando que se trataría de una falsa alarma. No veía nada extraño en aquel vuelo nocturno y pensaba que se trataría de un desperdicio del dron. Pero de pronto, la señal térmica de un TOS-1 le pasó muy cerca al dron. El soldado se acomodó en su silla, atento, y con los reflejos afilados se dispuso a pelear. Enfrentarse con este monstruo es una tarea titánica, y un pequeño dron no parece tener muchas chances en contra de semejante aparato. Pero si el dron es manejado por Zero, son otras las posibilidades. І я вилітаю, і я кажу ТОС. Тут залітаю я одразу йому з бойової частини, типу по попередньому досвіду, тому що ми викликали детонацію того ТОСа, і я прямо, типу, от там, де у нього боєголовки. І я просто заходжу туди, і там просто міні-ядерний вибух. Там на теплаку з Мавіка було видно, як просто трава лягла. Ми просто потім денним бортом прилітали, і там, ну, реально кратер, як від каба був. І це мінус-терський екіпаж ТОСа, який постійно кошмарив нашу передню лінію. Y así, un pequeño dron de cientos de dólares había destruido un arma soviética de 45 millones, completamente solo. Si algo es seguro, es que Zero no parará de defender a Ucrania de las letales garras de Rusia hasta que la guerra termine. Pero por ahora, el conflicto continúa, y Zero no es el único que sobrevuela los cielos ucranianos. Valery. Ante la brutal invasión rusa de 2022, hombres que cumplían su condena en prisión fueron liberados con el objetivo de defender a Ucrania. Ahora debían enfrentar con nobleza esta segunda oportunidad para redimirse ante la sociedad, luchando por su patria de los ataques de élite de los aviones soviéticos. Cuando pasó a formar parte del ejército, Valery no pensaba tanto en su libertad como en poder vengarse del enemigo que tanto daño había causado a su tierra. Es por esto que, sin chistar, superó uno de los cursos de formación más rigurosos e intensivos de la milicia para poder proteger a Ucrania desde el aire. En septiembre de 2024, Rusia cometió un ataque sin igual en un pueblo a las afueras de Toretsk. Las tropas desalojaron a la población civil pacífica que vivía allí, matando a todo aquel que se interpusiera en su camino. Las torturas no tardaron en llegar, además de los saqueos y tomas de viviendas. La invasión había sido tan rápida y repentina que el ejército ucraniano pensó que no podría llegar a tiempo para detenerla antes de que el enemigo se expandiera a otros territorios lindantes. Pero antes de que pudieran pedir por rescate, la Brigada 28ª apareció para salvar el día. Y entre sus valientes soldados se encontraba Valery, un joven ucraniano dispuesto a dar su corazón y su cuerpo por la causa. Aquel septiembre, cuando él y su brigada recibieron la orden de limpiar el pueblo de soldados enemigos, por fin una misión para demostrar su valía se había presentado. El grupo de Valery se encontraba en la periferia del pueblo y debió caminar durante 2 horas antes de llegar a posición enemiga. Habiendo desalojado a la población civil de sus hogares, los enemigos se escondieron en los sótanos para protegerse de los ataques que los ucranianos les propinaban sin piedad. Primero, atacaron con drones a través de las ventanas y los soldados soviéticos salieron corriendo por doquier. Estaban aterrorizados, pero no pensaban entregarse. Decidieron esconderse entre los escombros de las viviendas caídas, y los ucranianos debieron arrojarles granadas para que salieran de allí. Se produjeron batallas en casi todos los edificios.
Un enemigo podía estar escondiéndose detrás de cada ventana y en cada sótano. Con numerosas bajas en su haber, los héroes sabían que aún no habían terminado la batalla. Muchos sobrevivientes debían acechar resguardados, esperando una distracción para atacar. La única solución era encontrarlos antes de que ellos abrieran fuego. Pero ¿cómo lo harían? Como en muchas otras batallas, el involucramiento de los civiles en los armados de inteligencia militar fue clave. Una valiente abuela se acercó a la brigada y les dijo que había 4 personas merodeando por su casa. Sin dudarlo, a pesar de saber que corría un gran riesgo, les indicó la dirección. Había llegado el momento de los drones. Команда, тобто заходь туди прострілами. Я починаю заходити прострілами, мені з цього погреба, бля, в ответ очередь з РПК, коротше, пішневий пулемет. І я чую, у мене отут все пече, я так себе подивився, думаю, блядь, по-любому зловив поросту. Так обдивився, думаю, та ні, нормально, нема. Ще по рації продав, що я легкі 300, але можу далі працювати. На нервах туди ще 2 штуки заїбали, ще 2 гранати туди. І я почав волати, що виходьте, тому що вам пізно. Ante la amenazante presencia de Valery, los indefensos rusos no dudaron en rendirse. Su reinado del terror en Toretsk había terminado. Su comandante había sido asesinado por una de las granadas del soldado y casi no quedaron restos de él. Su tropa fue tomada prisionera y los soldados ucranianos celebraron por el trabajo bien hecho. Sus superiores jamás olvidarán sus habilidades y valentía. Приїхав, каже, ти пили, ми каже, ну в них отакі яйця. Darwin. Por último, hablaremos de la historia de este letal operador. En el rostro inocente del joven de 20 años, todavía se vislumbran los restos de un adolescente que, lejos de estar involucrado en el mundo militar, era un simple amante de los videojuegos de tirador en primera persona. Sin embargo, a poco tiempo de haber entrado al ejército para defender su patria, se había convertido en uno de los pilotos de dron más mortíferos de Ucrania en su guerra contra Rusia. Según él, las armas que pilotea son la mejor invención bélica desde la bala. A la fecha de realización de este video, el joven cuenta en su haber con más de 300 destrucciones a blancos enemigos. Darwin soñaba con ser doctor o trabajar en el campo de las ciencias. Pero su vida cambió cuando Rusia invadió su tierra natal. Con tan solo 18 años, se unió al ejército y pronto se encontraba pilotando drones en peligrosas operaciones. The work can be dangerous, but we have to do it. Ми їздимо темряві, щоб уникнути виявлення російських безпілотників. They spotted us. Mientras se mueve entre misión y misión, Darwin es atacado junto a sus compañeros y tiene las mismas chances de morir que en una trinchera. Sin embargo, sigue adelante. No solo pilotea, sino que arma los drones que utiliza. Lo que en un principio era una pequeña producción de 10 aparatos cada 15 días, pronto pasó a ser una imponente cantidad de 100 drones diarios, y los sueños infantiles de pilotear aviones o cohetes se vuelven cada vez más truculentos en esta violenta realidad. En cada misión, Darwin aniquila enemigos a diestra y siniestra, pero esto no le resulta fácil. Ну, ти буквально бачиш, літаєш куди треба, бачиш те саме, що й птахи. Неймовірні відчуття, як feeling like drone is a part of you and you part of a drone. Але таке вбивство інших людей, ну, ти буквально бачиш, літаєш куди треба, бачиш те саме, що якщо я його не вб'ю зараз, він нас собі. Але досвід, який неймовірно тебе загартовує, ніяка людина не повинна стикатися з цим.
Y las palabras de Darwin no pueden ser más ciertas. Día tras día, él y sus compañeros ponen su vida en riesgo, y matar a otros seres humanos es una acción necesaria en el marco de una guerra. Alrededor de octubre del 2024, el joven y su equipo sufrieron un ataque que realmente los pondría sobre la línea entre la vida y la muerte. El grupo se encontraba volviendo hacia la línea del frente para seguir peleando cuando le sucedió lo peor. En una fatídica mañana, un lanzamiento de drones de emergencia fue ordenado por las autoridades. Darwin dormía y sus compañeros lo levantaron de inmediato para que se pusiera manos a la obra. La misión parecía desarrollarse con normalidad. Pocos minutos después del lanzamiento, ya estaban sobre el blanco indicado. Darwin apretó el control con seguridad, pero lo que vio en la pantalla de su nave hizo que se le cortara el aliento. La señal del dron había sido interceptada por los rusos y lo habían perdido. Pero las peores noticias llegaron horas después, cuando escucharon un FPV soviético en la puerta del búnker en el que se ocultaban. Los habían encontrado. Las bombas no tardaron en caer alrededor de su edificio, y el equipo estaba totalmente atrapado. No había forma de salir ni de contraatacar en esas condiciones. Durante 6 horas, debieron aguantar el bombardeo hasta que la noche cayó y pudieron irse hacia una nueva ubicación. Rusia había ganado la batalla, pero no había logrado corromper el espíritu de Darwin. El joven soldado sabe que la pelea es dura, pero confía en que Ucrania encontrará la manera. Deposita toda su confianza en los drones FPV, la evolución más grande de su patria en esta guerra. Виживає дійсно не найбільш сильний, на той, в якого більш техніки, у якого більше піхоти, але найбільш адаптований. Я буду продовжувати боротися і буду продовжувати адаптуватися. Y así concluye el video de hoy en Mundo de Armas. ¿A cuál de estos mortíferos soldados te dan más ganas de conocer? No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras entregas. Te saludamos hasta la próxima.